Hecho muchas veces desde los 13 años he estado involucrado en la alabanza de la iglesia y siempre tendré presente que adorar a Dios es el privilegio más grande que tenemos como iglesia. Es uno de los honores más altos que se le puede dar a los hijos de Dios en esta tierra. Y en un momento de alabanza y adoración es probar el cielo, porque es lo que vamos a hacer por la eternidad. Adorar y exaltar el nombre de Jesús es nuestra tarea por la eternidad. La Biblia dice que estaremos delante de Él en frente de lo que la Biblia llama el mar de cristal, o como el mar de cristal, y ahí nos pararemos por la eternidad. Estaremos delante de Él exaltando y adorando su nombre. Entonces, cuando adoramos y exaltamos el nombre de Dios, estamos haciendo lo que se está haciendo en el cielo ya desde ahorita, porque los ángeles día y noche, ¿cuánto tiempo? Siempre están adorando el nombre de Jesús. Así es que siéntate privilegiado por poder unir tu voz a la de los ángeles que le cantan al Señor. Amén. Bien, ok, vamos a abrir nuestra Biblia. Acompáñame en tu Biblia, Lucas capítulo 19. Hemos estado hablando comenzamos una serie ya hace unas semanas, solamente que lo suspendimos 2 semanas esta serie. Una de ellas la suspendimos porque fue nuestro aniversario. Estuvo aquí con nosotros el pastor Sergio, y la semana pasada nos enfocamos a hablar acerca de la resurrección y lo que representa para nosotros. Y hoy vamos a retomar nuestra serie que se llama Jesús y esta tarde hablaremos de una historia famosa, que es la historia de Zaqueo. Vamos a leer primero de inicio los primeros 3 versículos, y después ya conforme vayamos avanzando en el tema, iremos leyendo las otras partes de esta historia. Entonces comenzamos y nos quedamos del versículo 1 al 3. Si estamos ahí, voy a darle lectura, sígueme con tu vista. Si no traes Biblia, en la pantalla va a aparecer el texto. Recuerda que he dicho, no importa si la traes en digital o en aplicación, en celular o física, lo importante es que entendamos el mensaje que ella nos quiere transmitir. Lucas 19, verso 1 en adelante dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Di conmigo, pequeño de estatura. Bien, oremos. Padre, esta tarde disponemos nuestro corazón para lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Nuestro deseo, Padre, es que tu palabra toque el corazón de cada uno de nosotros, y que, Padre, sea ministrada en nuestra vida y podamos ser transformados por la naturaleza y sencillez, pero poder de tu palabra, Señor. Te damos gracias y queremos pedirte que tú hables a nuestra vida, que quites todo distractor y que podamos concentrarnos y estar receptivos a lo que tú quieres hablar esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Disculpen, para comenzar esta historia o esta enseñanza, quiero contarte un poco el contexto de la historia que estamos leyendo. Los primeros 3 versículos y el por qué nos quedamos de inicio en estos 3 primeros versículos es porque los mismos versículos nos cuentan un poco del contexto de la historia, pero es necesario que entendamos a qué se está refiriendo la Biblia, a quién es Zaqueo y todo el entorno que hay alrededor de su vida, para que podamos entender algunos versículos que vamos a leer en unos momentos más. Bien, primero quiero explicarte qué es la ciudad de Jericó. Jericó es una de las ciudades que fue vencidas por Josué muchos años atrás, muchos años antes de Jesús. Fue vencida, fue derrotada. Dios le dio la victoria a Josué sobre Jericó, pero la ciudad siguió funcionando y era una ciudad fronteriza. Por lo tanto se convirtió en uno de los centros económicos más importantes de toda la nación de Israel. Esto es importante, iglesia. ¿Por qué? Porque entendamos esto: el Imperio Romano conquistó la nación de Israel. Una vez que lo conquista, la forma de operar del Imperio Romano era que una vez que Roma conquistaba una ciudad, conquistaba a una nación, ellos después de un tiempo les permitían ejercer bajo su propio gobierno. Es decir, Israel seguía teniendo la misma estructura de gobierno que había tenido muchos años atrás.
tenían un rey, porque esa era la forma de gobierno. Tenían un rey, y bajo ese rey había personas que tenían funciones específicas dentro de la nación de Israel. No solamente eso, también se les daba la oportunidad en libertad de profesar su propia religión. Entonces el judaísmo no se veía detenido. El único requisito que Roma pedía a las naciones que conquistaba era que una vez que eran conquistados, ellos tenían una responsabilidad. Esa responsabilidad era pagar impuestos. Tenían que darle un impuesto a Roma, porque Roma los había conquistado, pero al mismo tiempo Roma les estaba dando la oportunidad de ejercer su propio gobierno. Entonces ellos tenían la responsabilidad de pagarle a Roma todo el impuesto que Roma imponía. El problema para la nación de Israel es que no solamente tenía que pagar el impuesto de Roma, tenía que pagar el impuesto de Roma, pero por cuanto también tenían su propio rey, tenían que pagarle el impuesto a su rey. Y no solamente eso, tenían una responsabilidad, una obligación que estaba estipulada en la ley. Era que tenían que pagar a cada cierto tiempo, y cada tribu de Israel tenía la obligación de sustentar el templo de Jerusalén. Entonces eran dos impuestos más una responsabilidad que tenían que solventar. ¿Qué provocaba esto? Que la mayoría de las ciudades, aunque la economía que se movía era muy amplia y muy grande, generalmente el pueblo de Israel, la ciudadanía de la nación de Israel era pobre, no tenía muchos recursos. ¿Por qué? Porque las personas que se encargaban de cobrar los impuestos, no les bastaba con cobrar el impuesto de Roma, el impuesto del rey, sino aumentaban el precio e inflaban el precio para que las personas tuvieran que pagar más de lo que era acostumbrado. Esa inflación o ese extra del impuesto era lo que las personas, lo que los cobradores de impuestos se quedaban para ellos. Lo que acabamos de leer hace un momento es que Jesús iba pasando por Jericó. Y esta ciudad de una economía fuerte, una economía importante, de un centro de economía de toda una región, la Biblia dice que Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos. ¿Qué es esto? Que en toda la ciudad Roma había puesto personas que no eran romanos, sino eran israelitas mismos, que habían levantado para que israelitas cobraran impuestos a los propios israelitas. Voy a explicarte esto. Es como tomar a alguien de aquí y que al mismo tiempo lo hagamos nuestro delegado, o alguien más lo haga nuestro delegado, nuestro alcalde, y ese alcalde nos comienza a cobrar los impuestos a todos nosotros. Eso era más o menos la perspectiva. Roma no ponía gente de su propia nación o de su propio imperio, no ponía romanos a cobrar los impuestos. Lo que hacía Roma era levantar a un israelita a través de influencias, a través de conexiones. Estos israelitas eran escogidos o eran en su influencia ganaban estos puestos, y ellos mismos, israelitas, le cobraban el impuesto a su propia nación. Entonces los cobradores de impuestos no eran bien aceptados en la nación. ¿A cuántos les gusta o les cae bien los que nos cobran los impuestos? No, ¿verdad? ¿Qué pasa si no pagamos la luz y nos la van a cortar a nuestra casa? Queremos comernos vivo al que fue a cobrar, al que fue a cortar la luz, y pensamos que él es toda la empresa y que es asunto de él, y arremetemos contra esa persona. Y entonces es exactamente la misma perspectiva. La Biblia dice que Zaqueo no solamente era un cobrador de impuestos, que era el jefe de todos ellos. Entonces, por lo general, todos los que eran cobradores de impuestos eran personas que tenían mucho dinero. ¿Por qué? Porque se quedaban el impuesto o el extra que ellos cobraban, se lo quedaban. Eran corruptos y se quedaban esta parte. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y yo creo que esta historia tiene mucha relación con lo que pasa en los gobiernos, no solamente en México, alrededor del mundo es exactamente lo mismo. Funcionarios de gobierno corruptos que
que se quedan mucho más dinero del que deberían de recibir. Esto hacían precisamente los cobradores de impuestos. Eran ricos y Zaqueo era el jefe de todos ellos. ¿Qué provocó esto? ¿Cuál era la perspectiva que la gente tenía acerca de Zaqueo? Zaqueo era famoso. Zaqueo era reconocido en toda la ciudad. No era una persona que pasara desapercibida a pesar de que estaba chiquito. No era una persona que pasara desapercibida porque era bien conocida a causa del puesto tan importante que él tenía. Era el jefe de todos los que cobraban, todos los aboneros de toda la ciudad. Él era el que los comandaba a todos. Y eso le trajo una fama de que toda su riqueza era robada. Y por tanto todas las personas lo odiaban. No lo querían ver. ¿Por qué digo que esta historia está muy relacionada a lo que generalmente vemos hoy en nuestra sociedad? Porque cuando hablamos acerca de un político, cuando hablamos acerca de un funcionario, lo primero que viene en nuestra mente es corrupción, ratero, está ahí para hacerse rico, durante su sexenio va a hacer esto, va a hacer aquello, y no queremos saber nada acerca de políticos. Es más, decir que un político es cristiano es como ay, no creo que sea verdad, nada más está mintiendo, esto y aquello. Es exactamente la misma sensación. Zaqueo era odiado, no era bien recibido, no era bien aceptado en su entorno. Ese es el trasfondo histórico. Ese es el trasfondo que rodea esta historia que estamos leyendo. Zaqueo era un hombre importante, un hombre respetado, o más que respetado, era respetado por la posición, no por lo que él hacía. Era una persona que no querían cerca de él, pero que tenían que respetar por lo que él representaba. Y entonces, mientras Zaqueo continuaba con su vida como era todos los demás días de su vida, y como estaba acostumbrado a hacer, que era dirigir a todos los cobradores de impuestos, estaba quizás en su oficina, estaba en su casa, en donde pudiera estar, empezó a correr una noticia, y la noticia fue: Jesús viene hacia esta ciudad. Y como pasó en cualquier otra ciudad que Jesús visitaba, la fama de Jesús era tan grande y tan amplia a causa de la predicación que él iba pregonando, y también a causa de todos los milagros que él iba haciendo a donde quiera que iba. La fama de Jesús creció tanto que cada vez que Jesús llegaba a una ciudad, la Biblia dice que la gente de la ciudad se amontonaba y salía corriendo a recibirlo, porque buscaban un milagro, porque les intrigaba quién era él, por diferentes razones, pero se juntaban multitudes, y esta ocasión no fue la excepción. Se junta una multitud y entre ellos va Zaqueo. Quiero que continuemos leyendo ahora sí, verso 4. Dice: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. Di conmigo: es necesario. Otra vez, dile: es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo tenía una limitante, una condición. No que fuera diferente, ni nada por el estilo. Su condición o su característica, su aspecto, es que no era una persona muy alta. Se cree que, o los historiadores dicen que Zaqueo medía alrededor de 1.20 o 1.30. Esa era la altura de Zaqueo. Entonces estaba chiquito. ¿Qué es lo que pasa? Que toda la multitud se juntó a ver a Jesús, y Zaqueo, siendo pequeño, no alcanzaba a ver. Es como si yo me paro, el hermano Alberto, ¿cuánto mide, hermano? ¿Cómo? Yo mido 1.70, el hermano 1.83. Me paro atrás de él a querer ver algo, pues ni cómo. Quiero plantearte esa historia porque Zaqueo, su respuesta, la acción de Zaqueo es subirse a un árbol. No cualquier árbol, y ahorita voy a hablar de ese árbol. ¿Qué es lo que promovió a Zaqueo a subirse? La primera acción, la primera motivación de Zaqueo fue
un interés, una inquietud, un deseo de querer ver quién es ese tal Jesús del que todos están hablando. Zaqueo no tenía la intención de que, hey Jesús, aquí estoy, veme. No tenía la intención de llamar la atención de Jesús. El único impulso inicial de Zaqueo es, hey, me llama la atención, tengo una inquietud, tengo un deseo de ver quién es ese tal Jesús. Pero algo que puedo notar en la historia es que esa inquietud, a pesar de que es el impulso inicial, no es el propósito por el cual Zaqueo está ahí. La realidad es que ese impulso de deseo, de inquietud, de querer conocer, revela la verdadera naturaleza y la verdadera necesidad en el corazón de Zaqueo. Comienza con una inquietud, comienza con una intriga, comienza con un deseo de ver qué pasa. Pero ese deseo revela la necesidad profunda que había en el corazón de Zaqueo. Zaqueo no era cualquier persona en la ciudad. Zaqueo era reconocido. Todos sabían quién era Zaqueo. Zaqueo pudo haber utilizado su influencia, su poder, para hacer a un lado a toda la multitud, porque lo que Zaqueo tenía, al ser jefe de todos los cobradores de impuestos, Zaqueo tenía soldados a su disposición. Y él pudo haber llamado a ver soldados romanos, yo no me voy a denigrar, no voy a dejar lo que yo soy para subirme a otro lugar. No, él pudo haber dicho a los soldados, abran a toda esta gente porque quiero llegar hasta enfrente a donde está Jesús. Pero Zaqueo no lo hace. Zaqueo, en su impulso de inquietud y de ver quién es Jesús, su primera acción es subirse a un árbol que se llama árbol sicómoro. El árbol sicómoro es un árbol que la primera mención que la Biblia hace acerca de él es en Egipto. Su origen es Egipto y de ahí se fue extendiendo a todo Medio Oriente. Y es un árbol que es alto y demasiado frondoso. Es un árbol, era porque ya no hay muchos de esos árboles, un árbol demasiado frondoso. El asunto con ese árbol es que estuve investigando acerca de él y los historiadores dicen que para Egipto, para los egipcios, el árbol sicómoro era un árbol que era considerado, por lo frondoso que era considerado un lugar de descanso y de alimento para los muertos. En sus creencias egipcias, creían que donde había un árbol sicómoro, ahí había el espíritu o el alma de personas muertas descansando. Y quiero utilizar esta analogía para resaltar la verdadera condición de Zaqueo. La Biblia dice estas palabras: era jefe de todos los recaudadores de impuestos, y luego hace una coma y después dice y rico. Y para que la Biblia diga que Zaqueo era rico, es porque era una de las personas más reconocidas y una de las personas con mayor estatus económico en todo el entorno en el que él se movía. Generalmente la gente alrededor era pobre y los funcionarios eran ricos, porque cobraban tantos impuestos por encima de lo que la gente podía pagar, que lo único que provocaba era gente pobre, funcionarios ricos. Zaqueo era sumamente rico, era millonario. Zaqueo tenía una riqueza impresionante. Sin embargo, a pesar de toda la riqueza, a pesar de todas las comodidades, a pesar de la posición, del reconocimiento, de la fama, de todas las situaciones que había alrededor de la vida de Zaqueo, Zaqueo tenía un vacío. Zaqueo tenía cosas muertas en su interior. Y esta es la condición de muchas personas constantemente. ¿Sabes? Muchas personas intentan llenar los vacíos de su vida con riquezas, con cosas materiales, con la compañía de una persona, con diferentes situaciones en su vida. Por eso puedes encontrar jovencitas que van de novio en novio, o jóvenes que van de novia en novia,
Y cuando uno ya no les es suficiente, cuando ya no llena sus expectativas, entonces fácil me deshago de él. En la semana estábamos platicando Dani y yo de algunas modas que salen hoy entre los chavos, entre los más jóvenes, y esta semana, creo la semana pasada, salió una moda de los números. ¿Cuántos ya ven esa moda que está en redes sociales? Que un numerito y no sé qué tanto. Y luego salió otra moda que del rímel, y que entre las chavas estaban así maquillándose y diciendo: si tu rímel no te sirve, cambia, y un montón de tonterías, ¿no? Pero estaban hablando de parejas, que cuando el rímel ya no te sirve, cámbialo por otro. O sea que cuando el novio ya no te sirva, ve y cámbialo por alguien más. No importa, al fin que sobran. Este tipo de actitudes y de comportamientos lo único que revelan es los grandes vacíos que hay en el corazón de las personas, y que han intentado llenar de diferentes formas, y que han intentado saciar esos vacíos con drogas, con alcohol, con salir a todas las noches, o cuando les sea posible, con los amigos, salir a cualquier otro lugar, y buscamos un montón de situaciones en nuestro entorno para llenar vacíos, para llenar ausencias, para llenar situaciones en nuestro interior. Esa era la situación de Zaqueo. Su impulso de querer conocer a Jesús reveló su verdadera necesidad. Él sabía que en su interior, que había una necesidad en su vida. Eso fue lo que hizo que se subiera al árbol. Eso fue lo que hizo que tomara la decisión de: no me importa dejar mi posición. Entendamos esto: era una persona famosa, era una persona reconocida. Hoy en día los famosos y los reconocidos, los influencers o cualquier otro tipo de famoso, lo único que quieren es que cuando ellos llegan a un lugar, todo el mundo se pare, todo el mundo se detenga para voltearlos a ver, y que les den el mejor lugar y que les den la mejor preferencia. Zaqueo no le importó eso, no le interesó lo que había en su entorno. Él solo quería satisfacer algo que estaba surgiendo en su interior, y que al saber que tenía una oportunidad de que su vida pudiera cambiar, porque alguien que estaba cambiando la historia de todo su entorno estaba llegando a su ciudad, él no le importó su posición, su fama, el lugar que tenía, la posición que tenía. Su inquietud lo hizo subirse. Esa inquietud revela su verdadera necesidad y demuestra qué es lo que había en el corazón de Zaqueo. Y entonces sí, como lo leíamos hace un momento, verso 5 otra vez, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Sigo leyendo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vamos a centrarnos en el versículo 6 y 7. Dice: y al ver esto, todos murmuraban. ¿Te acuerdas que te hablé hace un momento de la fama de Zaqueo? Que no era bien aceptado, que no era bien recibido. Aquí había dos bandos. El bando de los cobradores de impuestos se les consideraba traicioneros, porque eran personas de su misma nación que a costa del sufrimiento de gente de su propia ciudad se hacían ricos, y no les importaba ver mal a su pueblo. Y entonces se convirtió en dos bandos: los ricos, funcionarios, políticos, contra los pobres. Y todo aquel que esté de nuestro bando siendo pobre, o esté en la condición que no sea un famoso o un político o un funcionario, todos somos un grupo y todos debemos de apoyarnos entre nosotros. Ese era el pensamiento. Pero entonces Jesús se encontraba en ese grupo de personas, no porque él fuera pobre,
sino porque siempre estaba con la gente del pueblo. Él siempre estuvo rodeado de personas que eran humildes. La Biblia dice, era amigo de publicanos y pecadores. Él estaba rodeado de gente humilde siempre. Entonces la gente a su alrededor lo consideraba: tú no eres un funcionario, tú no eres un político, tú eres de este bando, de los que sí son fieles, de los que se apoyan entre ellos, de los que estamos unidos como uno solo. Y entonces, cuando Jesús se detiene a hablar con Zaqueo, el jefe de todos los políticos corruptos, Jesús se detiene a hablar con él y dice: quiero ir a estar en tu casa esta tarde, me voy a quedar en tu hogar. Entonces toda la gente que estaba del otro bando comenzó a hablar de Jesús y a decir: ¿cómo es posible que nos dé la espalda? Nos ha traicionado, se ha dejado ganar por el dinero. Mira, le ganó la gana de tener dinero y dejó que su emoción le ganara y se ha ido a la casa de Zaqueo porque es un interesado. Solo está ahí por el dinero de Zaqueo. Solo está ahí porque se quiere vivir quedarse en la comodidad de la casa de un rico. Y comenzaron a hablar un montón de basura, de tonterías, de cosas inútiles, de cosas inservibles. Y lo único que comenzaron a hacer es criticar a alguien sin conocer el trasfondo de la historia. Pero gracias a Dios eso nada más pasaba en esos tiempos. Dígale que está a tu lado: hoy ya no pasa. Hoy ya eso ni pasa. Comenzaron a hablar y a murmurar en contra de Jesús y a pensar: ¿cómo es posible que este hombre, considerado un maestro santo y todo lo que ha predicado y dicho, vaya y se quede en la casa de un hombre corrupto, pecador, de aquel que nos ha traicionado? No solamente nos traicionó, nos tiene en esta situación de pobreza. ¿Cómo es posible? Pero entonces vuelvo a una de las palabras que resalté hace un rato. Jesús dijo a Zaqueo: es necesario que hoy me quede en tu casa. Cuando Zaqueo escucha la noticia de Jesús diciéndole directamente: es necesario que yo vaya a tu casa hoy, ni Nicodemo lo podía creer. Perdón, ni Zaqueo lo podía creer, porque él sabía de su propia fama. Pero le dio tanta alegría que no sé si echó un salto o si le pidió a alguien que le ayudara. Quizás para él estaba muy alto y le pidió, no sé. Pero Zaqueo, ni tardo ni perezoso, se apuró y corrió a su casa y preparó todo para recibir a Jesús. ¿Y cuál era la actitud de Zaqueo? La Biblia dice: estaba gozoso, estaba feliz. Como un hombre pecador que todavía no es salvo puede mostrar tal plenitud de gozo y de alegría porque Jesús está en su casa? Iba a ser una noche, y nosotros que lo tenemos todos los días en nuestra vida, no somos capaces de vivir en gozo. Si Zaqueo, con una noche que Jesús estuvo en su casa, Zaqueo echó la casa por la ventana, como se dice por ahí, echó la casa por la ventana y puso lo mejor en la mesa para recibir a Jesús, y acomodó todo lo que fuera necesario para recibir a Jesús, y estaba lleno de felicidad, lleno de gozo, que no cabía de la felicidad. ¿Qué es el gozo? Es eso, que no caber de la felicidad, y que sea tan evidente la felicidad que te desborde por todos los oídos, por los ojos, por donde sea, que te desborde la felicidad. Eso es estar gozoso. Y eso provocó que Jesús estuviera solamente una noche en la casa de Zaqueo. Eso es lo que provocó tanto gozo en Zaqueo. Voltea con el que está a tu lado y dile: ¿tú lo tienes diario?
Y ve esa cara que traes. Tú y yo tenemos a Jesús diario. La Biblia dice que Él habita en nosotros, que su presencia, que nosotros somos su hogar, le pertenecemos y Él está entre nosotros. Mi pregunta es, ¿y dónde está el gozo? O ya nos acostumbramos tanto que el primer día sí, Señor, te pongo toda la mesa, te pongo todo, mira, todo limpio para ti. Pero pasan los meses y ahí está el refri, atiéndete, haz lo que quieras, estás en tu casa, siéntete en confianza. Es más, prepáranos de desayuno a todos. La pregunta es, ¿cuándo Jesús dejó de ser lo más importante en mi vida? Para que el que Él esté en mí no sea un motivo de gozo, sino de costumbre. Luego, lo que más quiero resaltar en esta historia y con lo que vamos a ir cerrando esta tarde es la respuesta de Zaqueo. Ya sentamos y dejamos bien clara la reputación de Zaqueo, de dónde provenía su riqueza. Y la respuesta que da Zaqueo, o más bien, ni siquiera es una respuesta porque Dios no le exigió nada. Aquí voy a comparar dos historias. Hay otra historia en la Biblia que aparece otro joven que es rico, que tiene mucho dinero porque sus padres le heredaron. Y en toda su vasta riqueza, un día la historia hasta este punto es muy similar a la de Zaqueo. Estando Jesús cerca de él se acerca a Jesús y le dice: maestro, bueno, todo lo que la ley ha dicho lo he cumplido. ¿Qué más tengo que hacer para poderte seguir? Y Jesús empieza a darle una serie de cosas. Y el joven, contento y feliz, le dice: todo esto ya lo he logrado, ya está hecho. ¿Qué más tengo que hacer? Y la última prueba que Jesús le pone a este joven le va y le dice: ahora ve y todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y después de haberle dado todo lo que tienes a los pobres, ven y sígueme. Ven conmigo, acompáñame. La respuesta, la acción de este joven es, la Biblia dice: y entristecido el joven porque no pudo haber hecho esto, porque no pudo despojarse de lo que tenía, entonces se volvió atrás a su casa y nunca más pudo seguir a Jesús. No porque a Jesús le importaran las riquezas o no, sino porque Jesús sabía que en su corazón este joven tenía tan arraigada su riqueza que para él era más importante su recurso que poder seguir a Jesús. Y hasta antes de la petición de Jesús, la historia del joven y la historia de Zaqueo es muy parecida. Solamente que ambas historias tomaron caminos diferentes. Vuelvo a leer los últimos versículos de esta historia. Dice, verso 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: ¿en qué difiere esto de la historia del joven rico? Mucho antes de que Zaqueo le dijera a Jesús lo que hizo, desde este momento ya hay diferencias. Porque la Biblia dice que con el joven rico Jesús le pidió que dejara sus riquezas. A Zaqueo nadie le pidió que hiciera lo que hizo. Jesús en ningún momento le dijo a Zaqueo: Zaqueo, haz estas cosas. ¿Qué es lo que pasa entonces? Lo que vamos a leer ahora es una respuesta de Zaqueo. No a nadie se lo pidió, nació en el corazón de Zaqueo. Fue producto de tener un encuentro con Jesús. No se lo exigió Jesús. No, Jesús no le pidió que renunciara a un montón de cosas.
Sabes, mucha gente que no se niega a acercarse a Jesús, una de sus grandes limitantes, uno de los grandes pensamientos que las personas tienen para no acercarse a Dios es este pensamiento: yo no me voy a acercar a Dios porque sé que me va a pedir que dejes ciertas cosas, sé que me va a empezar a decir que no puedo hacer esto, que no puedo hacer aquello, que no debo de hacer ciertas cosas. Y hay mucha gente que está dentro de una iglesia, pero que teme involucrarse más con Dios, meterse más en plenitud en su relación con Dios, porque piensan que entre más me acerque a más cosas voy a tener que renunciar, entre más me acerque más cosas voy a tener que dejar, más cosas me va a pedir Dios que deje. Pero la historia que estamos leyendo aquí es que en ningún momento Jesús le pidió a Zaqueo: Zaqueo, deja esto. Zaqueo, da tu dinero a los pobres. Zaqueo, haz aquello. No. Este es un verdadero encuentro con Jesús. Termino de leer el versículo. Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad. ¿Cuánto? De mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Y digo: señoras, esos son los delegados de Tlalpan, en los presidentes que hemos tenido. Zaqueo hace algo importante. ¿Qué es lo que Zaqueo está haciendo? Zaqueo, con esto que está diciendo, está reconociendo su condición. Nunca vino Jesús y le dijo: Zaqueo, yo sé que tú has robado, yo sé que tú has engañado gente y le has cobrado más del impuesto que debería de ser. Entendamos esto que está pasando, porque lo que Zaqueo está a punto de hacer iba a traer una revolución a Jericó. Porque Zaqueo no se iba a quedar ahí. Zaqueo, siendo jefe de los cobradores de impuestos, ¿tú crees que los cobradores de impuestos se iban a quedar tranquilos cuando Zaqueo les dijera: ¿saben qué? Ya no vamos a robarle a la gente. Esa lanita de más que les entraba de los impuestos más altos que cobrábamos, ya no se va a hacer. Vamos a ser legítimos, vamos a ser correctos. Es más, van a dar parte de su dinero que le han robado a la gente, se lo van a devolver. ¿Tú crees que esos cobradores de impuestos le digan: ah, sí, qué bueno, Zaqueo, qué bueno que cambiaste tu vida? No, iban a querer matarlo. No iban a estar tranquilos. Iban a querer ir detrás de la cabeza de Zaqueo. ¿Qué es lo que provoca un verdadero encuentro con Jesús? Cuando te encuentras con Jesús realmente en tu vida, no hay necesidad de que Él venga y te diga aquello cuáles son las cosas a las que tienes que renunciar. Cuando tienes un verdadero encuentro con Jesús y Jesús está llegando a tu vida y Jesús está impactándote, porque sabes, Jesús no hizo más una conversación más allá con Zaqueo. Jesús no hizo un milagro delante de Zaqueo. Jesús solo se paró al lado de Zaqueo, enfrente de él, y le dijo: Zaqueo, quiero ir a tu casa. Siendo un pecador, ¿qué es lo único que Jesús hizo con Zaqueo? Le mostró gracia. Jesús le estaba diciendo, el simple hecho de decirle: quiero ir a tu casa hoy, Zaqueo, simplemente le estaba diciendo, en otras palabras, le estaba diciendo: no me importa tu historia, no me importa de dónde procedes, qué es lo que hay en tu vida. No debería estar en tu casa, pero hoy voy a estar en tu casa. Eso impactó el corazón de Zaqueo. Zaqueo no necesitó ver cientos de enfermos sanados o una oración respondida. Zaqueo solo necesitó una conversación. Una conversación. Eso es lo único que se necesita para que un corazón pueda ser tocado por Dios. Dios no necesita hacer milagros, Dios no necesita hacer un montón de cosas para que podamos creer en Él. Lo único que necesita es la inquietud de un corazón que esté dispuesto a humillarse a sí mismo, que no le importe su fama, su reconocimiento, su posición, como para subirse a un árbol, que no le importe la opinión pública. Dile al que está a tu lado: no me importa lo que pienses de mí,
Si a alguien no le importaba lo que pensaran de él, era David. Dice, no me importa si mi ropa se ensucia, si mi ropa se rompe. Literalmente lo que David está diciendo, no me importa si me ven henchones toda la nación. Si por causa de Jehová, que el nombre de Jehová sea glorificado, si me tengo que humillar más, lo voy a hacer. Eso es lo que David dice. A Zaqueo no le importó nada de eso. Eso es lo único que se necesita, un corazón dispuesto para decir, hey Señor, aquí estoy, estás inquietándome, estás llamando mi atención y quiero acercarme a ti. Y entonces, una vez que se crea esa conversación en el interior, no por influencia, no por presión social, no por opiniones, en el interior de Zaqueo surge un deseo genuino de renunciar. No es el centro de esta historia, no es el dinero. El centro de esta historia es la procedencia de ese dinero. Y la procedencia de ese dinero es ilícita, es robo, es pecado. Y Zaqueo decide por sí mismo, sin que fuera una exigencia, renunciar voluntariamente a aquello que le alejaba de Dios. Para Zaqueo fue el dinero. La pregunta es, para nosotros, ¿qué es? ¿Qué es aquello que si hoy Jesús me dice y viene a mi vida y me dice, hoy esta noche voy a quedarme en tu casa, este día, esta mañana quiero tocar tu corazón, esta mañana quiero tener una conversación personal contigo, esta mañana quiero hablar en intimidad contigo, esta mañana somos solo tú y yo? ¿Qué es aquello que no te está exigiendo Jesús, pero que tú sabes en tu interior que es algo de lo que tú tendrías que dejar atrás, algo a lo que tú tendrías que renunciar, no por exigencia de Dios, sino por voluntad propia? Decir, no puedo seguir haciendo esto si Jesús está en mi casa. No puedo seguir haciendo esto si Jesús está aquí. No puedo seguir teniendo este pecado, esta actitud, este comportamiento si Jesús está en mi vida. No porque el pastor me diga que lo deje atrás, sino porque sea algo que está surgiendo en mi interior. No porque alguien me diga, eres esto, eres aquello, ya deja estas actitudes, estos comportamientos. No, sino porque es algo que está surgiendo aquí y que está habiendo en mi interior como un deseo personal de, hey, Jesús está en mi casa. Y porque Jesús está en mi casa, no puedo seguir con esto. Así es que voluntariamente voy a renunciar. Zaqueo hace dos cosas. Con esto terminamos. Zaqueo hace dos cosas. Una es una renuncia a la mitad de su riqueza. Te lo voy a plantear así, iglesia. Lo voy a llevar a una dimensión demasiado amplia para que entendamos lo que trato de decirte. Vamos a poner el ejemplo de uno de nuestros expresidentes. Cada vez que termina el sexenio de un presidente, la estadística dice que en México el presidente cuadruplica o quintuplica, o hace 5 veces, no sé cómo se diga eso, hace 5 veces más grande su riqueza. La mayoría, por ejemplo, de los jefes de gobierno de esta ciudad, cuando están en su sexenio, aprovechan para una cosa: para legalizar terrenos que no están permitidos, y entonces hacerse un patrimonio para que cuando ellos salgan del gobierno tengan un sustento de por vida. Y entonces te encuentras que exfuncionarios son dueños de cadenas por ejemplo, en Tláhuac una es delegada, es dueña de todos los mototaxis que hay en Tláhuac. Tláhuac está plagado de mototaxis. Gente que es dueña de parte del Metrobús. Marcelo Ebrard es dueño de Arts Pedregal, fundó toda esa plaza, es de él. Y bueno, la intención no es hacerte más agrio el sabor hacia los políticos,
quiero ponerte perspectiva de lo que Zaqueo hace. Zaqueo habla con Jesús. Jesús habla con Zaqueo. Esa conversación de 4 o 5 palabras fueron suficientes para cambiar su vida. Y por ejemplo, que uno de los multitud de funcionarios, el que es dueño de Ars Pedregal, dijera: hoy encontré a Jesús, 5 palabras fueron suficientes para rendir mi vida a Él. Mañana voy a vender la plaza y la mitad de ese dinero se lo voy a dar a la gente que lo necesite. Hermano, con eso construyes 2, 3 pisos arriba de tu casa y un montón de cosas. ¿Sabes cuánta gente del medio se le iría encima a ese hombre? ¿Por qué? Lo primero que pasaría es que el pueblo empezaría a exigir que no solamente él, sino toda la gente a su alrededor, todos los funcionarios, todos los expolíticos, toda la gente que se ha enriquecido a causa de la ciudad, hiciera exactamente lo mismo que este está haciendo. ¿Cuál sería la siguiente acción? Por un ambiente de corrupción, mándenlo a matar, que no se sepa más de él. Bueno, ya no voy a decir más cosas, si no nos van a banear la página de la iglesia. El punto de todo esto es que Zaqueo, siendo quien era, 5 palabras fueron suficientes para cambiar su vida. ¿Qué se necesita para que nuestra vida sea cambiada? ¿Acaso Dios tiene que hacer una multitud de milagros? Ver que un muerto aquí resucite, que un paralítico camine, que un ciego empiece a ver. ¿Qué cosas necesito yo para abrir mi corazón y permitir que Jesús cambie mi vida por completo? Para Zaqueo, 5 palabras. Solo eso. Y sin que nadie se lo exigiera, renunció a todo. Te voy a invitar que te pongas de pie.